Agradecemos al abogado Marco Rubio, que nos acompañó con el tema Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. A continuación tenemos algunos comentarios sobre este día, sobre este evento, sobre este 27º Seminario Internacional. Invitamos a la abogada Connie Frías, Intendenta General Jurídica de la Información y Comunicación. Connie es abogada por la Universidad San Francisco de Quito y cursa actualmente un masterado en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada. Abogada, bienvenida. Buenas tardes, agradeciendo una vez más su presencia aquí el día de hoy. Vamos a hacer un poco un recuento de lo que hemos conocido y hemos aprendido en este seminario. Esta mañana surgieron algunas interrogantes referente a la vinculación de la propiedad de los medios con los grupos de poder económico que en muchos casos podrían devenir en prácticas ilegales como el monopolio. Una primera provocación a buscar una respuesta fue conocer quién está detrás de los medios, quiénes lo conforman, qué intereses están detrás, y así una cadena sucesiva que desvirtúa la función social que debe cumplir cualquier empresa. Luego, quedó evidenciado que el 92% de las frecuencias están en manos privadas, que no es una acción en contra de los privados, sino es la Ley Orgánica de Comunicación ha venido a esclarecer y a reconocer la necesidad de democratizar la palabra. El interés privado es perfectamente legítimo. Sin embargo, es necesario reconocer, y el ordenamiento jurídico así lo ha hecho, que deben ser incorporadas nuevas voces, principalmente los históricamente relegados, como el caso particular de los medios de comunicación comunitarios. De la experiencia argentina conocimos que no se debe buscar una polarización, es decir, la elección de libre mercado o de una pura regulación, sino que de lo que en casos concretos debemos analizar o detectar oportunamente las prácticas monopólicas. Es que nazca de cada uno de nosotros la necesidad de investigar los mercados, de buscar las cadenas de valores, los abusos de posición dominante de los diferentes actores. Luego entramos a Colombia, donde el ámbito de regulación respecto del régimen de protección de la competencia tiene cuatro premisas fundamentales. Una, todo aquel que desarrolle una actividad económica o pueda afectar ese desarrollo merece una protección. Dos, cualquier forma o naturaleza que esta persona tenga, es decir, si es una persona natural o jurídica, también debe estar dentro del ámbito de protección. Tres, detectar que todas las conductas que tengan efecto en el mercado nacional. Y cuatro, aplica para todos los sectores de la economía nacional. Ahí conocimos un caso puntual respecto de cómo un acuerdo anticompetitivo de dos televisoras nacionales, una empresa publicitaria y una empresa de medición de sintonía, confluyeron su poder en el mercado a fin de perjudicar a otras cadenas televisivas, anunciantes y demás, con el fin de aprovecharse de su posicionamiento respecto de los otros. Finalmente, rehaciendo un recuento de nuestra historia, encontramos que había una concentración excesiva y por lo tanto en la Asamblea de Montecristi se optó por ir a un análisis, una auditoría de frecuencias desde 1995 hasta el 2008, donde se encontraron algunas cosas. Uno, que 8 grupos familiares o grupos económicos tenían una gran concentración o vinculación entre las concesión de frecuencias. Dos, que los accionistas de esos medios de comunicación no hacían una diferencia entre sus intereses privados y los transmitían en sus medios de comunicación, polarizando así a la ciudadanía. Tres, que había un uso ilegítimo de las frecuencias, un mercado negro propiciado desde el Conatel y también desde lo privado, que permitía que unos se beneficiaran y nunca aquellos que, como mencioné en un inicio, los medios comunitarios puedan acceder realmente a los medios de comunicación, por más que lo intentaran o estuvieran en la fila de la tan llamada prelación. Finalmente, conociendo un poco más sobre cómo la Ley Orgánica de Comunicación trata de cortar este pacto
un poco maligno, malicioso para el país, inserta un nuevo modo de adjudicación de frecuencias, que es el concurso público. Primero, que parte reconociendo que las concesiones son públicas y le pertenecen al Estado ecuatoriano, y por tanto, como administrador natural de ese espectro, es quien decide a quién debe ir, pero no lo decide a dedo, sino que lo hace a través de un concurso público que está a cargo de la Autoridad de Telecomunicaciones, confluye con el Consejo de Regulación y tenemos como un veedor pues toda la ciudadanía. Segundo, que la redistribución de frecuencias pone en premisa un 34% para los comunitarios, un 33% para los públicos y un 33% para los privados. No existe autoasignación de frecuencias, las adjudicaciones directas a los medios de comunicación se deben a intereses netamente estatales, no a intereses políticos ni privados. Finalmente, la discriminación para la obtención de las frecuencias no debe ser vista nunca más como el no tener un padrino o un favoritismo, sino que al contrario, es la posibilidad que ahora sí le presta la ley y de nosotros está ir y salir, exigirla de tal manera de que se cumpla. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a la abogada Connie Frías, Intendenta General Jurídica de la Información y Comunicación. En representación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado tenemos al economista Rubén León. Economista, bienvenido. Bueno, buenas tardes con todos. Mi función aquí básicamente es un poquito hacer igual como hizo la compañera de la Super de Comunicación, tratar un poco de abordar todos los temas que se han desarrollado a través del día y terminarlos con unas pequeñas conclusiones de tal forma que nosotros veamos que los talleres funcionan tanto para nosotros como técnicos de las instituciones y también para toda la población en general. En un principio creo que el doctor Páez y el superintendente de comunicación también hablaron mucho acerca de la concentración que existía en los poderes económicos y también de comunicación, es decir, había una relación entre los medios de comunicación y los poderes económicos, las cuales efectivamente desarrollaron de alguna manera que estos grupos de poder puedan incluso crear un tipo de agenda política en la cual a través de creación de leyes, de cuerpos normativos, a través de políticas económicas e incluso a través de una agenda académica en universidades. Es importante recalcar que si ustedes leen un poco y estudian un poco también Estados Unidos, Europa y demás, no es algo que pasa solo aquí en Ecuador o que pasó solo aquí en Ecuador, es algo que ha pasado en muchos de los países a nivel mundial. Estamos hablando que en Estados Unidos incluso es legal poder ir al Congreso de los Estados Unidos y hacer lobbying por parte de las empresas privadas. Ellos lo pueden hacer, las empresas privadas pueden llegar y pueden empezar a hacer lobbying con los congresistas y demás. Entonces es algo que ha pasado durante mucho tiempo en muchos países y en Ecuador no ha sido la diferencia. Lo importante de esto es efectivamente que con técnicas de investigación que sean bien fundamentadas y obviamente con participación nosotros podamos cambiar este tipo de relaciones. En algún momento, en muchas conferencias, en muchos lados que el doctor Páez participa, él habla mucho de que a través del tiempo y a través de esos comportamientos lo que se generaba en la sociedad son callos mentales. Es decir, para la gente, para todos, esto ya es normal. Comportamientos anticompetitivos, como nos contaba Marco, efectivamente que las empresas se reúnan y digan, oye, te estamos perdiendo dinero. Mejor arreglemos, pongamos un precio y así no perdemos dinero y los demandantes no tienen otras opciones. Era completamente normal. Estamos hablando de que hemos tenido casos en los cuales hemos tomado testimonios y los mismos empresarios nos dicen, sí, nosotros nos reuníamos, establecíamos precios y ya. Entonces son cosas que se han venido dando y que la gente ya ha adoptado como efectivamente algo normal dentro del comportamiento. En este caso, efectivamente se han desarrollado ya jurisprudencia, leyes, cuerpos normativos, los cuales han permitido
tratar de eliminar esto. En este caso, las dos nuevas leyes que estamos, ¿no es cierto? La ley de comunicaciones que tiene, si no me equivoco, 6 meses, 7 meses por ahí, la creación de la super, y nosotros que tenemos 1 año, efectivamente. Entonces, el trabajo que nosotros hemos desarrollado y por qué nos sirve tanto las experiencias de Argentina, Colombia, que son países que ya efectivamente tienen 10, 20, 30 años en la aplicación de este tipo de leyes, es efectivamente donde vieron las problemáticas. Nos contaba en Argentina, en un principio, efectivamente no teníamos tanto impacto, no lográbamos un impacto. A los 10 años recién empezamos como que a tener nuestro primer caso emblemático y en estos últimos años empezamos a tener ya muchos más casos en los cuales tenían más impacto en la economía. Y nos damos cuenta que efectivamente, como nos decía el compañero argentino, ahora tenemos que tener una visión más grande, es decir, no solamente proteger la competencia, sino que tener un poco más de visión en política económica. Efectivamente, es lo que ha tratado el doctor Páez mucho, que no solamente se analice efectivamente, teóricamente, la competencia, es decir, no solamente eso, sino que vayamos un poco más allá en el tener una visión macroeconómica en donde nosotros como superintendencia podemos ayudar a que las políticas económicas puedan articularse de buena manera. En Colombia de igual manera, en Colombia nos contaba en un principio teníamos sanciones que a los operadores lo único que hacía era incentivarles a seguir los comportamientos anticompetitivos. Entonces fueron desarrollando su jurisprudencia, fueron haciendo nuevas leyes, fueron poniendo nuevos artículos los cuales permitieron efectivamente tener un mejor control. Entonces, es una de las funciones de los técnicos de cada una de las instituciones, tanto nosotros de parte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que somos transversales a todos los mercados, como de cada una de las instituciones rectoras de los sectores. Oía que estaba por aquí la compañera de la Super de Telecomunicaciones y demás. Es nuestro deber como técnicos el poder efectivamente, ¿no es cierto?, desarrollar nuevas cosas, de tal manera que nosotros podamos cambiar esa relación de poder que ha venido dándose por la historia y porque así se ha dado, ¿no es cierto?, la historia de pocos grupos de poder, con un montón de concentraciones en diferentes mercados y en diferentes medios de comunicación que les ha ayudado a fortalecer ese poder y esa concentración en desarrollar técnicas las cuales permitan cambiar esa relación de poder. Es decir, que ya no sean solo ellos los que tengan no sean ellos los que tengan una agenda política, sino que seamos todos con mayor participación, que tengamos una agenda política entre todos, es decir, una mayor participación entre toda la sociedad. Las nuevas leyes lo que han permitido es marcar la cancha, como nos decía Marco, era marcar la cancha para que la operación de los mercados, incluido los medios de comunicación, puedan desarrollarse de una buena manera, pero de buena fe. Le oí al compañero también que nos contaba un poco de la historia de todas las telecomunicaciones y una parte importante para nosotros poder entender la lógica de los mercados, entender mucho del por qué está una situación de un mercado así, es el análisis de la historia. Me parecía súper interesante el hecho de que él haga una referencia de cómo era antes y cómo se está tratando con la nueva ley, porque efectivamente no es la intención de los técnicos y no debe ser la intención de las instituciones rectoras y reguladoras en una primera instancia entrar a sancionar, algo que ha mencionado mucho el superintendente de Poder de Control del Mercado. Él ha mencionado mucho que la intención de la superintendencia es efectivamente la firma de compromisos de cese, que se les dé la oportunidad de que conversemos, de que veamos. Es una nueva ley y es algo que queremos cambiar, es decir, queremos simplemente cambiar esa relación de poderes y que haya una competencia efectivamente mucho mejor que dé a la final resultados para la población. Y para esto es importantísimo, y como hablaron en un principio el rector de la universidad y demás, y como nos contaba efectivamente el compañero que expuso antes, nos decía que, tenemos que efectivamente nosotros como técnicos de las instituciones, y como decía en Argentina también, nos decía, tenemos que ser mucho más proactivos, salir a buscar casos. Como técnicos tenemos que salir a buscar casos, hacer análisis de mercados, mucha más investigación, meternos más en el papel, y efectivamente es verdad. Sí, es cierto, tenemos que hacerlo, tenemos que coger de nuestro, como principio como técnicos y apropiarnos de la institución y salir y buscar casos y de una u otra manera encontrar las problemáticas que están pasando en los mercados. Pero este tipo de cosas lo que nos ayudan también es, y este foro y todos los 27 foros que hemos tenido de la superintendencia, lo que tratan de hacer es no solamente que nosotros salgamos y efectivamente vamos a buscar el caso, sino que la población
sea la que, mire, ahora hay esta ley y la ley dice esto. Por lo tanto, yo no soy una persona que porque tengo un poder económico o porque soy asado o porque soy cocinado, yo puedo hacer y deshacer. Vives en un país, vivimos en una sociedad y lo importante es crear una conciencia de tal manera, no efectivamente que venga gente y nos diga, oye, le denuncio a tal persona por eso, sino que cada una de las personas aprendamos cuáles son las leyes, crear una conciencia social y participativa, la cual nos permita, sí, efectivamente que todos cumplamos las leyes. Porque si nosotros nos regimos efectivamente, y eso ha sido, creo que nuestra cultura aparentemente es, yo sigo haciendo lo que me da la gana hasta que no me toque en el bolsillo, porque yo tengo un poder, porque yo tengo esto. Yo no cumplo la ley porque sí, yo tengo poder, así que no pasa nada. Y no tiene que ser así. A la final, yo creo que estos seminarios y lo que nos ayuda más es a cada uno poder pensar en qué es lo que estamos actuando como operadores económicos, como medios de comunicación, como técnicos de las superintendencias y ver cuál es el impacto de mis actos frente a toda la sociedad y frente a todas las cosas. Entonces, básicamente, eso les dejo como para que piensen, para que analicemos cuál es la labor de cada uno. Creo que es súper importante la participación de los compañeros regionales de la región, porque en situación de competencia ahora yo creo que los mercados ya no estamos funcionando como países. Ahora literalmente los mercados somos la región. Entonces los operadores económicos ya no es que están comportándose, efectivamente yo veo el mercado ecuatoriano y me comporto de esta manera, no. Ahora los operadores, telecomunicaciones principalmente, creo que son operadores que la región la ven como una ciudad. Estamos hablando de que Argentina, Perú, Colombia, Brasil también, tenemos los mismos operadores de telecomunicaciones. O sea, son operadores transnacionales que efectivamente ya ven al mercado como regiones. Entonces es importante la elaboración, la articulación de una, como decía Pedro, de una conciencia social aquí en el país, pero también es importante el poder contar con una colaboración de todos los países en la región, como agencias de competencia principalmente, en el ámbito de efectivamente trabajar juntos. Con Argentina hemos trabajado ya, si no me equivoco, son en 2 concentraciones que yo he trabajado al menos con Mariano en Argentina, que hemos desarrollado de alguna manera los informes, uno con la ayuda del otro, es decir, viendo los casos que tenemos conjuntamente, igual con México e igual con Colombia. Entonces es algo que tenemos que tratar de articular de una mejor manera, es efectivamente trabajar conjunto con las agencias de competencia. Y lo otro de construcción de ciudadanía también les dejo ahí para que pensemos un poco más en eso y efectivamente hagamos algo más para que podamos seguir construyendo la ciudadanía. Muchas gracias.